Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Kersetti, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología de la Universidad de Buenos Aires. Junto con Juan Segundo, que también es ayudante conmigo, hicimos esta clase de antimicóticos. En este caso, la clase virtual se las voy a estar dando yo. Sepan, antes de empezar con la presentación, que esto es un mero acercamiento a lo que va a ser antimicóticos. No es para nada la bibliografía donde tienen que leer esta diapositiva, solo un acercamiento. Sepan que para cualquier tipo de duda, para complementar información y de donde tienen que leer, es de la bibliografía recomendada por la cátedra, ¿sí? Bueno, ahora vamos a arrancar un poquitito. Acá tienen los contenidos importantes, donde primero vamos a dar una introducción a conceptos que tienen que saber para poder entender lo que es antimicóticos y un poco ya ingresándonos al concepto de todo lo que es los espectros, eh, el efecto antimicrobiano, que acá se va a dar un pantallazo por arriba y lo vamos a ver mucho mejor en la introducción cuando veamos bacterias, ¿sí? Que eso tiene una clase especial de eso. Así que solamente le voy a dar los conceptos básicos. Luego tenemos la anfotericina B como fármacos muy importantes, la anfotericina B y los azoles, ¿sí? Que van a ser como los dos fármacos claves de esta clase. Y después vamos a tener las equinocandinas, la flucitosina y la grisiofulvina. Bueno, cuando me tocó dar esta clase me di cuenta que todavía no tuvieron justamente la clase de introducción a espectro y efecto antimicrobiano. Así que vamos a hablar un poco de eso. Los microorganismos de importancia médica en sí se dividen en cuatro categorías o reinos que serían bacterias, virus, hongos y parásitos. Y justamente el espectro va a ser el conjunto de microorganismos patógenos, ¿sí? Que se ven afectados por la concentración del antibiótico, en este caso del antifúngico, sin causarle toxicidad al ser humano, ¿no? Que es el que lo consume. Y vamos a tener de pequeño espectro, donde justamente el espectro va a ser solamente un reino, o solo hongos, o solo bacterias, o solo virus, o solo parásitos. Un espectro amplio, ¿sí? Donde además de ir a su categoría o a su reino, también afecta a otros. Por ejemplo, vamos a ver en este caso la anfotericina B, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que además de afectar a los hongos, también afecta a algunos parásitos, o también hay antibacterianos que afectan parásitos, ¿sí? Ese es un espectro amplio. Y cuando hablamos de espectro ampliado, es justamente cuando, consecuencia de una modificación química, un fármaco aumenta su espectro. Y eso en sí no lo vamos a ver hoy porque no hay ningún fármaco en este momento que lo haga, ¿sí? De antifúngicos. Se ven mucho más con algunos antibióticos. Y cuando hablamos de efecto antimicrobiano, vamos a hablar de fungistáticos y fungicidas. Un agente es fungistático básicamente cuando, se lo llama así, cuando reduce el crecimiento de un hongo, ¿sí? O sea, inhibe el crecimiento y la multiplicación de ese microorganismo, pero en sí no lo destruye. O sea, para erradicar la infección en sí, requieren de la actividad de un sistema inmunológico que esté competente, o sea, que la actividad macrofágica y de los polimorfonucleares esté intacta. En cambio, cuando uno habla de fungicidas, lo que tenemos es que provoca la lisis y la muerte del microorganismo y en sí no depende de un buen sistema inmune bien desarrollado para poder actuar. Esas son las dos principales diferencias. Y entonces cuando vean un fármaco, en este caso un antifúngico, piensen si estamos hablando de un fungicida, un fungistático y a qué paciente se lo vamos a dar. ¿Y por qué digo esto? Porque acá vamos a hablar un poco de las clasificaciones de las micosis. Porque en los últimos años las micosis, o las infecciones fúngicas humanas, se han incrementado mucho en tanto en incidencia como en severidad, pero porque justamente hubo muchos avances en la medicina, avances en cirugía, en tratamientos de cáncer, en tratamientos de pacientes con trasplante de órganos sólidos y de médula ósea, la epidemia de VIH y el uso creciente de terapias antimicrobianas de amplio espectro en pacientes con enfermedades clínicas, hace que justamente aumente el número de pacientes que sufran infecciones micóticas, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar a las micosis en profundas, oportunistas y superficiales, donde dentro de las profundas tenemos a las famosas micosis sistémicas endémicas, como la histoplasmosis, la coccidiomicosis y la paracoccidiomicosis, ¿sí? Que justamente son enfermedades que se dan en áreas geográficas bien delimitadas, y hay que conocer bien qué áreas geográficas para justamente llegar al diagnóstico, además de la clínica que le van a ver en la parte de infectología, bien. Eh, no vamos a tener las oportunistas, que en sí es lo que la epidemia que les estaba hablando recién, que justamente son pacientes en general inmunocomprometidos. Lo importante sí es conocer la
interrelación entre en sí la fuente de infección, la susceptibilidad del hospedero y el estado de inmunosupresión que tenga el paciente. Y acá vamos a hablar de la candidiasis, de la aspergilosis, de la criptococosis, la mucormicosis, la hialifomicosis y la feifomicosis, ¿sí? Y por último, las superficiales, que en sí son infecciones, como bien lo dice su nombre, superficiales, que pueden ser causadas por dermatofitos, que son hongos que tan solo crecen en tejidos de la parte de la piel del estrato córneo, ¿sí? Como cabello, como uñas, ¿sí? Que no afectan, o sea, no son de afectación sistémica. Y también tenemos a la pitiriasis y la candidiasis cuando es superficial, ¿sí? No cuando es sistémica, eh, que eso ya pasa a otro sector. Bueno, ya como introducción, tengan esto en claro, para que podamos hablar de en sí la estructura fúngica. Acá tenemos un cuadro muy lindo del Katsum, donde a la izquierda vamos a tener la célula fúngica, bueno, vamos a tener con su ADN, con su membrana nuclear, y a la derecha vamos a tener un poquito más grande, ¿sí? Una membrana fúngica y su pared celular, que es importantísima, tanto la membrana como la pared celular, por los componentes que tienen y por dónde los fármacos van a poder actuar, dependiendo justamente eh, tanto su farmacodinámica como justamente los hongos susceptibles a estos fármacos. Entonces, como estamos viendo acá, la pared celular está compuesta por proteínas, betaglucanos y quitinas, ¿sí? Súper importante, porque justamente como estamos viendo en la parte de abajo, la derecha, la beta-glucanosintasa, que es la encargada de generar eh, el glucano, está inhibida por las equinocandinas. Entonces, las equinocandinas van a inhibir ¿qué cosa? La formación de la pared. Ahora, cuando vamos a la doble membrana celular, la membrana, la bicapa lipídica que vemos desde biología celular, en este caso vamos a ver que está formada por otro lípido, que es el ergosterol, ¿m? No el colesterol. Entonces, vamos a tener implicancias en cuanto a su síntesis. Por ejemplo, la terbinafina y los azoles van a ser inhibidores de la síntesis de ergosterol. Entonces va a actuar indirectamente sobre la membrana celular del hongo, generando la detención de la síntesis de ergosterol. En cambio, por ejemplo, la anfotericina B, como están viendo, y la nistatina actúan también en la membrana, en la membrana lipídica, pero actúa directamente, formando poros, uniéndose al ergosterol. Entonces vamos a tener que la anfotericina B y la nistatina son agentes que actúan directamente sobre la bicapa celular y los azoles y la terminafina, que lo más importante en este caso son los azoles, van a actuar indirectamente sobre la membrana lipídica. Y en resumen, y para que tengan, cuando vayan a estudiar y puedan dividirse los antifúngicos como en grupos, no tanto en grupos, sino como dónde actúan, en qué sitio de acción, cuando piensen que tenemos una pared celular rica en quitina y beta-glucanos, bueno, las equinocandinas van a ir hacia ese sector y actuar sobre la pared. Cuando tengamos la membrana celular rica en ergosterol, piensen que tenemos los directos como los poliénicos y los indirectos como los azoles y la terbinafina. Cuando hablamos del sistema de microtúbulos, vamos a hablar de la grisofulvina. Piensen qué puede pasar si inhibimos los microtúbulos, igual está al final de la clase, pero ya vayan teniéndolo en mente. Y por último, la síntesis de ADN, vamos a estar hablando de la flucitosina. Bueno, como resumen y como introducción, terminamos y ahora vamos a empezar con la clasificación química y vamos a ir grupo por grupo. Vamos a hablar un poquito de la anfotericina B. Que la anfotericina B, el mecanismo de acción en sí es unirse al ergosterol y alterar la membrana, la permeabilidad de la célula. ¿Por qué? Porque forma poros en la membrana celular. Justamente, como la anfotericina B, y acá vemos en el grafiquito, usa el ergosterol, que el ergosterol está solamente en la membrana celular, pero de los hongos, mientras que el esterol predominante en las bacterias y en las células humanas es el colesterol. Entonces lo podemos decir como fungicida y relativamente específico. ¿Por qué le digo relativamente específico? Porque vamos a ver en los efectos adversos que no es tan específico a altas dosis como pensamos y pueden generar bastantes efectos adversos. Entonces, justamente lo que pasa es que la anfotericina B, como están viendo en el dibujo, se une al ergosterol y va a alterar la permeabilidad de la célula. Va a formar poros que van a estar asociados a la anfotericina B. Y justamente como tiene una característica que es anfipática, se va a facilitar la formación de unos poros, que es justamente la porción lipofílica
¿sí? Va a estar en la parte exterior del poro, y la región hidrófila va a estar recubriendo el interior. Este poro lo que va a hacer es que va a permitir la fuga de todos los que son iones y macromoléculas que están dentro de la célula, y va a conducir a la muerte celular. ¿Está? Ahora, lo que digo de relativamente específico es porque se puede llegar a producir alguna unión a los esteroles de las membranas de humanos, por lo que justamente va a explicar la toxicidad destacada que tiene este fármaco, que ahí la vamos a ir hablando un poquito más adelante, ¿sí? Cuando hablamos de espectro, bueno, amplio. Piensen que hablo de amplio y piensen por qué los últimos dos representantes de este grupo están en negrita. Básicamente porque no son hongos, ¿sí? Cuando vos hablas de la anfotericina, estás hablando de un agente fúngico que es uno de los que mayor espectro de acción tiene, ¿sí? Tiene actividad contra levaduras que son clínicamente significativas, como Cándida y Criptococo, también contra Blastomyces, tenemos a las micosis sistémicas endémicas que habíamos hablado, el Sporotrix, Schenchi, ¿sí? Aspergillus, está Fusarium, Talos mucorales, o sea, tiene un amplio espectro que vos decís, es un agente útil en sí para casi todas las infecciones micóticas y encima potencialmente mortales. Y también tiene actividad contra Leishmania y Naegleria fowleri, ¿sí? Eso es importante porque le da la definición de espectro amplio. Ahora, para que tengan en la cabeza, la anfotericina B se usa a menudo en sí como un régimen de inducción inicial porque tiene un espectro amplio, tiene un mecanismo de acción fungicida y se usa para reducir rápidamente la carga fúngica y luego, como es bastante tóxico, como lo estoy adelantando, ya quiero que piensen un poco la toxicidad, eh, luego se reemplaza por alguno de los nuevos fármacos, por ejemplo, azólicos para la terapia crónica o para prevenir alguna recaída, ¿sí? Justamente esta terapia de inducción que se utiliza en la anfotericina es muy importante para pacientes inmunosuprimidos o aquellas que tengan alguna neumonía fúngica grave, ¿sí? Como una meningitis criptocóxica, ¿sí? O infecciones diseminadas por alguna micosis sistémica endémica, como una histoplasmosis o una coccidioidomicosis, ¿sí? Y cuando se obtiene la respuesta clínica, estos pacientes suelen continuar con alguna terapia de mantenimiento con una SOL, ¿sí? Como todo fármaco, nos interesa tanto su farmacodinamia, que ya la vimos, como su farmacocinética. Y lo que les puedo decir de la farmacocinética de la anfotericina es que no se absorbe por vía oral, ¿sí? Se utiliza vía endovenosa, intrarraquídea o intravesical. Para el tratamiento de la enfermedad fúngica sistémica, la anfotericina B se administra por infusión endovenosa y lenta siempre. Y tiene una dosis estándar que no la tienen que saber, pero se las digo por si de alguna vez les queda en la cabeza y se la llegan a preguntar en infecto, de 0,5 a 1 miligramo kilo, ¿sí? Eh, Después tenemos intrarraquídea, que piensen que justamente se conecta con un poco la distribución, que tiene alta unión de proteínas plasmáticas, alto volumen de distribución, pero no atraviesa barrera hematoencefálica, y sí la barrera placentaria, pero no sirve para meningitis. Entonces, ¿cómo hacemos para que llegue a sistema nervioso central y no atraviese barrera hematoencefálica? Bueno, se puede dar intratecal, ¿sí? Pero lo que tiene es que está plagada de dificultades porque es difícil mantener un acceso al líquido cefalorraquídeo. Eh, y justamente es una terapia que está siendo cada vez más suplantada por otras terapéuticas, pero está buena y sigue siendo opción, ¿sí? En caso de infecciones micóticas que tengan asiento en sistema nervioso central que no respondieron a otros agentes, ¿sí? Pero obviamente, luego de una terapia con anfotericina intratecal, tenés el riesgo de desarrollar o convulsiones o aracnoiditis, ¿sí? Y a menudo puede dejar alguna que otra secuela neurológica, así que tampoco es una vía que se prefiera de inicio, ¿sí? Piensen las complicaciones que les acabo de decir. Y también acá tenemos la intravesical, que yo la puse porque está escrito que se puede usar para candidiuria, que no responde a otros fármacos. Vos lo que haces es irrigar la vejiga con anfotericina B y lo que se descubrió, o sea, se ha demostrado que esta vía de administración en sí no produce una toxicidad sistémica significativa. ¿M? Y también está escrito el uso para úlceras corneales micóticas y o queratitis, que pueden curarse con gotas tópicas o con una inyección subconjuntival directa. Es importante que sepan de la distribución que también pasa barrera placentaria, sí, es categoría C, no se metaboliza y
es excretado principalmente por vía biliar y muy poco por vía renal, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los efectos adversos, que los clasificamos en dos, en inmediatos y en tardíos. Cuando hablamos de efectos adversos inmediatos, vamos a estar relacionados principalmente con la vía de administración y los tardíos cuando están relacionados con la dosis y con la duración. Vamos primero a los inmediatos, que como pueden ver, eh, tenemos mal estado general, donde vamos a tener escalofríos, fiebres, temblor y cefalea, vómitos, hipotensión, taquipnea, estridor respiratorio, flebitis, ¿sí? Por eso es importante no darlos por vía ni subcutánea ni intramuscular, porque puede haber una inflamación en la zona bastante grave, y aracnoiditis, que ya se los había nombrado cuando se administra por vía intratecal, ¿sí? Ahora, si yo no quiero que se produzcan estos efectos o quiero por ahí disminuirlos, lo que se puede hacer es básicamente dar o AINES, antiinflamatorios no esteroides, antihistamínicos, corticoides o meperidina, ¿sí? Son dos formas que pueden ayudar en estas reacciones inmediatas, que también en sí pueden mejorar o reduciendo la velocidad de infusión o también disminuyendo la dosis diaria. Hay, por ejemplo, clínicos que para valorar la severidad de esta reacción, lo que suelen hacer es administrar una dosis de prueba en sí de 1 miligramo. Recuerden que solamente 1 miligramo le dan. Recuerden que, por ejemplo, es 1 miligramo kilo día, o sea que por ahí una persona de 60 kilos puede recibir 60 miligramos, ¿sí? Entonces solamente se le da 1 miligramo por vía endovenosa para comenzar la terapia, la terapéutica, perdón, y puede servir de guía para como un régimen inicial de dosificación y más la estrategia de premedicación que se pueden dar estos fármacos que están en la diapositiva. Bueno, y después vamos a los tardíos. Y acá se viene lo que les estaba hablando de la toxicidad, ¿sí? Principalmente lo que nos vamos a fijar en estos pacientes que están con anfotericina B es la nefrotoxicidad, que es reversible cuando la dosis acumulada en sí o dosis vida, lo pueden encontrar en muchos libros, no exceda los 3 a 4 gramos, ¿sí? Por lo tanto hay que monitorizar y saber cuánta anfotericina B se pasa, ¿sí? Y además monitorizar la función renal. ¿Por qué? Porque puede dar aumento de la creatinina plasmática o de la urea, ¿sí? Que son marcadores de que el riñón no está filtrando. Todo esto puede llevar a una hipopotasemia e hipomagnesemia que va a requerir tanto la monitorización como también la administración suplementaria de potasio. Ya no les voy a explicar todo lo que nos genera una hipopotasemia, que lo vimos todo en arritmias, ¿sí? Y en diuréticos y cómo son importantísimas las interacciones con el potasio, ¿sí? La acidosis metabólica hiperclorémica puede estar, y justamente porque el riñón es el órgano productor de eritropoyetina, podemos tener anemia normocítica y normocrómica, pero justamente que responde a la administración de eritropoyetina recombinante, ¿sí? Y en sí la nefrotoxicidad ocurre por, como les dije, en el contexto de la administración prolongada, o sea, más de 4 gramos de dosis acumulada, ¿sí? Pero es importante porque puede llegar a ser lo suficientemente grave como para necesitar diálisis, ¿sí? Claramente es una forma ya irreversible si requiere diálisis. Entonces tengan en cuenta este efecto adverso, ¿sí? Y más los pacientes que pueden ser susceptibles a estos. Cuando hablamos de nefrotoxicidad, tenemos principalmente dos elementos fisiopatológicos, ¿sí? Que es el daño tubular y el daño glomerular. El daño tubular en sí es porque justamente estábamos hablando del ergosterol, la afinidad con el colesterol, todo lo que les dije de la farmacodinamia. Bueno, la afinidad del colesterol de las células tubulares va a generar su lisis, porque justamente actúa igual que en el hongo, genera la lisis de una célula, ¿sí? Y esto te va a generar esa acidosis tubular con la consecuente pérdida de potasio, sodio y magnesio. Y el daño glomerular, por toda la inflamación que se da en el túbulo, por todo lo que les expliqué recién, va a generar una vasoconstricción aguda de la vasculatura glomerular por citoquinas proinflamatorias y va a disminuir el volumen de filtrado glomerular. Entonces, esos van a ser justamente los dos mecanismos fisiopatológicos de la nefrotoxicidad de la anfotericina. Cuando hablamos de interacciones, que siempre aparecen las interacciones en los fármacos, tenemos que pensar en otros fármacos nefrotóxicos que estoy viendo acá, y la gran mayoría lo vamos a ver en el segundo parcial. No tenemos la ciclosporina, los aminoglucósidos, el cisplatino, foscarnet, metotrexate, ciclofosfamida y valganciclovir, ¿sí? Y bueno, acá un poquito lo que vieron en el primer parcial, ¿sí?
interacciones con la hipocalemia que pueden generar, ¿sí? Los digitálicos, los bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Y los diuréticos no ahorradores de potasio, ¿está? Bueno, ténganlo en cuenta. Y algo súper importante es que tienen forma de presentaciones. Todo lo que estuvimos hablando de los efectos adversos de tipo tardíos, ¿sí? Se suelen dar más que nada con la convencional, porque es la que se utiliza usualmente y es la de menor costo, ¿sí? Pero justamente para aminorar esa toxicidad que tiene la anfotericina, se crearon formas nuevas de presentación, ¿sí? Que justamente son formulaciones de fármacos lipídicos en la suspensión del fármaco. Entonces, vamos a tener la forma lipídica, que su abreviación es ABLC, la liposomal, que es la LAMB, y la de dispersión coloidal. ¿Qué tienen estas formulaciones? Que son menos nefrotóxicas, producen menos reacciones relacionadas también con la infusión, excepto la dispersión coloidal, que hasta a veces te da más efectos adversos inmediatos, pero tienen un precio súper elevado, son mucho más costosas, ¿sí? Las dos que más se utilizan es la anfotericina B liposomal, ¿sí? Que justamente es que la formulación de la anfotericina se incorpora dentro de una vesícula liposómica pequeña, ¿sí? Y la complejo lipídico, que justamente es un complejo con dos fosfolípidos que tienen difosfatidilcolina y difosfatidilglicerol, ¿sí? Que lo que hacen es empaquetar el fármaco. Entonces van a hacer, ese vehículo lipídico va a servir como un depósito de anfotericina, que lo que va a hacer es reducir la unión no específica a las membranas celulares humanas. Y justamente esta unión preferencial solamente a la membrana del hongo va a permitir la reducción de la toxicidad de ese fármaco, o sea, de la anfotericina, sin sacrificar la eficacia. Y justamente va a permitir el uso de dosis mayores. Eh, Eso básicamente para que sepan que existen, ¿sí? La lipídica, la liposomal y la dispersión coloidal, pero que son súper caras, ¿sí? Estuve viendo y averiguando precios y la normal está en Estados Unidos a precios dólares para que nos impacte más. Debe estar entre 20 y 25 dólares la ampolla de anfotericina B convencional y la lipídica o liposomal están arriba de 1.400, 1.600 y algunas hasta 2.500 dólares, ¿sí? Entonces tengan en cuenta el hecho de costos, ¿sí? Y que justamente son bastante limitantes en nuestro país el uso de la anfotericina, que son más caras y que se tenga que usar la convencional. Y justamente para ir terminando la parte de anfotericina, y espero que haya quedado claro, si no al final les dejo el mail para que me hagan cualquier tipo de pregunta. Meningitis por criptococo, ¿sí? Aspergilosis invasiva, que no responde a soles, que son la primera línea, micosis sistémicas endémicas, mucormicosis, neutropenia febril, que no responde a antibióticos, y acá se pueden preguntar qué es la neutropenia febril y por qué la pongo acá. Bueno, a ver, sepan que cuando cursan infecto, no sé si ya cursaron, la neutropenia febril es una emergencia, ¿sí? O sea, es un paciente que tiene un recuento de menos de 500 o 1000 neutrófilos, ¿sí? Con registros febriles, y significa que su sistema inmune no está funcionando bien, no puede defenderse de nada, para que lo tengan como básico. Entonces, nos podemos infectar por absolutamente cualquier microorganismo. Justamente la gran mayoría suelen ser bacterias, y gram positivas o gram negativas. Y justamente lo primero que se suele hacer es administrar antibióticos que tengan un amplio espectro y que cubran la gran mayoría de las bacterias causantes de por ahí una bacteriemia, ¿sí? O bacterias que sean potencialmente mortales. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se le suele dar el primer ciclo de antibióticos, el segundo ciclo, y no ves mejoría clínica en el paciente, hay que sospechar de hongos, ¿sí? Entonces, justamente, la anfotericina B es muy buena para las neutropenias febriles que no responden a esos antibióticos porque lo más probable es que sea por algún hongo. Y por último, nuestras dos parasitosis, leishmaniasis visceral y meningitis por Naegleria fowleri, ¿sí? Bueno, espero que haya quedado claro esta parte, porque ahora vamos a pasar a los azoles. Los azoles son compuestos sintéticos que se pueden clasificar en imidazoles y triazoles. Básicamente esto depende del número de átomos de nitrógeno que tengan en el anillo sólico. Eso no interesa mucho, pero para que sepan por qué es una clasificación química. ¿Sí? Pero justamente esa clasificación química también le da su categoría de los imidazoles, que son de uso tópico, y los triazoles, que son de uso sistémico. Dentro de los imidazoles
Tenemos al ketoconazol, que está con un asterisco porque también se puede administrar por vía oral, el miconazol y el clotrimazol, y los triazoles, bien conocidos, el fluconazol, el itraconazol, el posaconazol y el boriconazol. ¿Sí? Nombres fáciles, todos terminan en onazol. ¿Sí? Ya para que se vayan haciendo su listita de fármacos. Vamos a ver un poco el mecanismo de acción, ¿sí? Que justamente lo que hacen es actúan sobre la membrana celular, recuerden, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es inhibir la síntesis. Inhiben de manera no competitiva, irreversible, la 14-alfa-esterol desmetilasa. Nombre difícil, pero ¿qué es eso en sí? Es una enzima, un citocromo P450, pero del hongo, ¿sí? Entonces, justamente lo que hace es que se agote el ergosterol de la membrana del hongo y que se acumule un producto tóxico, que es 14-alfa-metil ergosterol, ¿sí? Que lo que hace es disminuir el crecimiento, o sea, detener el crecimiento del hongo, interrumpir el empaquetado de las cadenas de los fosfolípidos y que se alteren las funciones de los sistemas enzimáticos que están unidos a las membranas, entonces van a funcionar como fungistáticos. Ahora, la toxicidad de los azoles es básicamente selectiva de los citocromos fúngicos, pero justamente, y piensen qué puede pasar si inhibimos también un citocromo o se pierde la selectividad para inhibir un citocromo de fúngico y pasa a inhibir un citocromo de los humanos, ¿sí? Justamente los imidazoles exhiben un menor grado de selectividad que los triazoles, y eso explica justamente la mayor incidencia de interacciones farmacológicas y efectos adversos de este grupo. Y también explica por qué son de uso tópico. Porque si fueran de uso sistémico, tendríamos muchos efectos adversos y muchas interacciones farmacológicas más. ¿Está? Bueno. Y por lo que les dije que tienen crecimiento, son fungistáticos. Ahora, espectro ya pequeño. Vamos a hablar solo de hongos, ¿sí? Donde tenemos Candida albicans, Tropicalis y Parapsilosis. Tenemos también al criptococo, ¿sí? Las tomices, las micosis sistémicas endémicas, Aspergillus fusarium y Sporotrix kenchi, ¿sí? Ténganlo como, yo les recomiendo, ¿sí? Para este parcial, que son un montón de espectros, que vayan haciéndose cuadritos, ¿sí? Con todos los nombres eh, de los hongos involucrados en cada espectro, ¿sí? Y que se lo repitan todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Yo, cuando la cursé en su momento, es lo que hacía y me sirvió un montón, ¿sí? Y repitan, repitan y repitan, porque parece difícil, pero cuando lo vas leyendo y pensás justamente las indicaciones que vamos a ir dando a medida que pasen los TPs, decís, che, no era tan difícil el espectro, ¿sí? No se desanimen por tantos nombres ya en la primera clase, por favor. Cuando hablemos de interacciones, justamente lo que les estaba diciendo, inhibición de los CYP. Los CYP van a aumentar las concentraciones de un montón de fármacos. ¿Por qué? Porque todos los fármacos que se metabolicen por la CYP no se van a metabolizar. ¿Y qué va a pasar si no se metabolizan? Van a aumentar su vida media. Y si aumentan su vida media, lo que va a pasar es que van a aumentar tanto el tiempo que estén haciendo su efecto, pero también pueden aumentar las reacciones adversas. Y justamente todos estos fármacos lo que van a hacer es aumentar sus concentraciones. Entonces hay que tener cuidado cuando se administra una sol, porque lo más probable es que estén consumiendo algún fármaco de los que están en la lista. Principalmente anticoagulantes orales, ¿sí? Podemos tener hemorragias graves, antihistamínicos, estatinas, ya saben los efectos adversos de las estatinas que se pueden potenciar. Dioxina, quinidina, benzodiazepinas. Benzodiazepinas las vamos a ver junto con el Solpidem en el tercer parcial. Inmunosupresores, antirretrovirales, glucocorticoides, metilprednisolona, clave, fenitoína, antipsicóticos, los sartán y omeprazol, que también los vimos en el primer parcial. Tengan en cuenta que justamente los antirretrovirales, como les había dicho en un primer momento, los pacientes VIH, cuando están llegando a estadio SIDA, que están disminuyendo su sistema inmune, por ahí tengan una infección fúngica, y por ahí están con un antirretroviral y tengan que darle alguna sol. Entonces estaría bueno que lo tengan en mente. Y justamente también pasa lo opuesto. Inductores enzimáticos como la rifampicina, la isoniazida, la carbamazepina, el fenobarbital y la fenitoína estimulan a la CYP. ¿Por qué? Porque los azoles también son metabolizados por la CYP. Entonces van a aumentar el metabolismo de ellos. Justamente, si aumentas el metabolismo, vas a bajar las concentraciones plasmáticas de los azoles y vas a tener un menor efecto terapéutico. Por último, vamos a hablar de las contraindicaciones de los azoles y vamos a hablar un poquito de la farmacocinética de cada uno.
Los azoles tienen contraindicaciones específicas, principalmente en embarazo, lactancia y hipersensibilidad. Y se los puse con rojo rojo para que lo tengan presente y no se lo olviden, por favor. ¿Sí? Como dijimos, azoles de uso sistémico, vamos a hablar de los triazoles, ¿sí? Acá tenemos los cuatro principales, hay más, pero vamos a darle estos cuatro, principalmente porque son los que más se usan, ¿sí? Son los que se encuentran. Vamos a hablar del fluconazol, del itraconazol, del voriconazol y del posaconazol, ¿sí? Empezamos con el fluconazol, que justamente, como dice su administración, se puede dar por vía oral y endovenosa, y no se modifica por el pH gástrico. Está bueno porque tiene buena solubilidad en agua y tiene una buena penetración a líquido cefalorraquídeo, o sea, pasa barrera hematoencefálica. Y su biodisponibilidad oral es alta. Por lo tanto, es un buen fármaco que además encima tiene un índice terapéutico, en realidad es el azol con índice terapéutico más grande, ¿sí? Entonces es una terapéutica súper importante en las infecciones fúngicas. Tiene un metabolismo escaso, ¿sí? Con una vida media de entre 20 y 30 horas y su excreción es renal. Y se dieron cuenta, en el cuadrito puse renal, biliar, para que cuando estén en el examen, tengan en la cabeza el cuadrito, lo piensen así. Después tenemos al itraconazol, ¿sí? Que el itraconazol se da por vía oral, ¿sí? Y justamente su absorción es mucho mayor, idealmente en un pH ácido, ¿sí? Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas y llega bien a los tejidos, lo que sí no atraviesa barrera hematoencefálica, por lo tanto, claramente va a ser una limitante si queremos si tenemos una infección en el sistema nervioso central, no va a ser de elección el itraconazol, ¿sí? Tiene una excreción biliar y su metabolismo es hepático, ¿sí? Con un metabolito activo que es el hidroxitraconazol, que tiene una vida media de 30 a 40 horas. Justamente ese metabolito le aumenta la vida media. Cuando estamos hablando acá del voriconazol, que es el siguiente, vamos a tener que se tiene que dar por vía oral. Si se da por vía oral, tiene que ser lejos de las comidas, pero también se puede dar endovenoso. Lo bueno del voriconazol justamente es que tiene una biodisponibilidad oral superior al 90%, una terapéutica súper cómoda, ¿sí? Tiene una unión a proteínas plasmáticas de aproximadamente un 50% y tiene un alto volumen de distribución. Este también atraviesa barrera hematoencefálica, ¿sí? El metabolismo es hepático, ¿sí? Con una vida media de 6 horas y la excreción es renal. Por último, vamos a hablar del posaconazol, que tiene una vía de administración oral que justamente aumenta la biodisponibilidad si se administra junto con alimentos. Párrafo aparte, también está bueno hacerse cuadritos de todos los fármacos que se modifican su biodisponibilidad por alimentos y cuáles no, ¿sí? O cuáles también hasta la mejora, ¿sí? Dato para que tengan para preparar el parcial. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, tiene un alto volumen de distribución y no atraviesa barrera hematoencefálica, ¿sí? Con un metabolismo hepático de 25 a 31 horas, ¿sí? Con una vida media, perdón, de 25 a 31 horas y con una excreción biliar. Interacciones de relevancia y muy de relevancia de estos cuatro fármacos. El itraconazol y el posaconazol es un inhibidor del CYP3A4. Piensen, todos los fármacos que se metabolizan por el CYP3A4, bueno, justamente van a aumentar la concentración de todos estos fármacos. Y el voriconazol y el fluconazol justamente tienen por ahí esa limitante, que además de inhibir el CYP3A4 también al 12-9 y al 12-19. Por lo tanto, también van a aumentar la concentración de todos los fármacos que se metabolicen por esos tres CYP, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Cuando hablamos de este grupo, los podemos clasificar por ahí en reacciones adversas generales, y que los pueden dar todos los fármacos de este grupo, y las más específicas, ¿sí? Cuando hablamos de adversas generales, pensemos en intolerancia digestiva, principalmente los que se dan por vía oral, con náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal y diarrea, o cefaleas y mareos. Los de uso tópico, que vamos a hablar un poquitito, pueden dar algún que otro exantema, ¿sí? Y son bastante patotóxicos, ¿sí? En distintos grados. Son todos teratogénicos, ¿sí? Por lo tanto estaba esa contraindicación en embarazo. Y como raro, ¿sí? Eh, te puede dar un síndrome de Steven-Johnson, ¿sí? Principalmente el itraconazol y el fluconazol. Ahora, cuando hablamos de específicas, tenemos que el fluconazol puede dar en tratamientos prolongados
alopecia irreversible. ¿Y por qué hablo de tratamientos prolongados? Porque usualmente los azoles suelen ser los fármacos de elección para terapéutica de tipo de profilaxis, o sea, para evitar infecciones fúngicas en pacientes susceptibles, ¿sí? Por un sistema inmune deteriorado. El itraconazol, ¿sí? Que puede dar hipertrigliceridemia, hipopotasemia, insuficiencia suprarrenal, y además puede dar edemas en extremidades inferiores e hipertensión, ¿sí? Y por último, el voriconazol puede dar alucinaciones visuales y auditivas, que son sí, los más frecuentes de este fármaco, de los efectos adversos más frecuentes, y puede dar prolongación del QT y justamente el voriconazol se da con un componente que es la ciclodextrina en la formulación endovenosa que puede generar daño tubular agudo, o sea, daño renal agudo. Entonces tiene su parte nefrotóxica. Bueno, y por último vamos a hablar de los azoles de los imidazoles, que en sí los tres más importantes, se los puse acá, son el ketoconazol, el clotrimazol y el miconazol, que se pueden dar por vía tópica, o sea, para infecciones cutáneas, ¿sí? Vaginal, para todo lo que son las candidiasis vaginales, ¿sí? Suelen estar en formas de óvulos, los van a ver mucho mejor en gineco cuando la cursan, y fármacos por vía oral para, por ejemplo, una candidiasis oral. Las reacciones adversas de este grupo, justamente, recuérdense la falta de selectividad de la CYP y por qué no se usan por vía sistémica, justamente suelen dar reacciones a nivel local, como prurito, ardor o reacciones de hipersensibilidad. Y su espectro es en sí bastante reducido. Solamente cubre dermatofitosis, candidiasis vulvovaginal y candidiasis cutánea. No, no se lo usa para mucho más que estas tres cosas. Así que acá terminamos los azoles, ¿sí? Hasta ahora vimos los dos grupos más importantes y los que más se le tiene que dar lectura. Vamos a pasar a unos tres grupos de fármacos más, que son también importantes, ¿sí? Pero tienen menos relevancia clínica. Vamos a hablar de las equinocandinas, ¿sí? Que son en sí la clase más nueva de agentes fúngicos que fueron desarrollados, y el mecanismo de acción es la inhibición no competitiva de la beta-glucanosintetasa. Recuerden, pared, ¿sí? Pared de glucano y quitina. Entonces alteran la pared celular. Y justamente, si no tenemos la enzima necesaria para la síntesis de la pared, va a alterar la integridad de la pared, va a generar una lisis osmótica, ¿sí? Y va a producir la muerte celular. Y justamente, si produce la muerte celular, son fungicidas, ¿sí? Ahora vamos a hablar que tenemos tres en sí equinocandinas que están aptas para el uso clínico, en este caso la caspofungina, ¿sí? Que va en sí a ser la que me voy a basar para hablar de la farmacocinética, pues es una de las más utilizadas, pero también tenemos a la micafungina y la aniblafungina, ¿sí? Y lo que tienen que saber en sí que en sí las equinocandinas, perdón, difieren muy poco en la farmacocinética. O sea, todas comparten una unión a proteínas extensas, ¿sí? A veces hasta más del 95%, y su incapacidad para penetrar el líquido cefalorraquídeo, y ninguna tiene un alto clearance renal, o sea, la gran mayoría son por vía biliar. Entonces, cuando piensen en farmacocinética de las equinocandinas, piensen en eso. Como vemos, es un espectro bastante pequeño, ¿sí? Tenemos solo Aspergillus y Acándida. Y la farmacocinética es endovenosa lenta y es importante que sea en solución fisiológica al 0,9, ¿sí? Porque si no precipita. Tiene una alta unión de proteínas plasmáticas, como les había dicho, y atraviesa placenta, ¿sí? Es de clase C. En cuanto al metabolismo hepático, ¿sí? Como les había comentado, tiene una vía media de 10 horas y la vía de eliminación es por vía biliar principalmente y escasamente por vía renal. Cuando hablamos de reacciones adversas de este grupo, antes que vean, por ejemplo, esto gravísimo de leucopenia, trombocitopenia, alteraciones hidroelectrolíticas, sepan que las equinocandinas son extremadamente bien toleradas, ¿sí? O sea, es raro encontrar reacciones adversas, pero justamente están descriptas y por eso se las pongo acá en la diapositiva. Cuando hablamos de reacciones adversas de tipo local, ¿sí? Principalmente por la administración, podemos tener dolor, eritema y flebitis, ¿sí? En la zona de administración endovenosa. Podemos tener alteraciones gastrointestinales y aumento de las transaminasas, pero justamente es reversible, es solamente controlar al paciente. Y como grave, pero raro, la leucocitopenia, la trombocitopenia y alteraciones electrolíticas y proteicas, ¿sí?
Como todos los grupos antifúngicos, solemos tener bastantes interacciones. Esta creo que es una de las clases que más interacciones tiene, ¿sí? Principalmente con inductores enzimáticos. Como se metaboliza en un metabolismo hepático, ¿sí? Es importante la interacción con inductores como la rifampicina, fenitoína y carbamazepina, porque si justamente estamos administrando inductores y también administramos las equinocandinas, va a aumentar el metabolismo de las últimas y va a disminuir su vida media y por lo tanto su eficacia y efecto terapéutico. Y están contraindicadas en embarazo, al ser categoría C y en reacciones de hipersensibilidad. Bueno, ahora vamos a pasar a la grisofulvina, ¿sí? La grisofulvina en sí, su único uso es el tratamiento sistémico de las dermatofitosis, ¿sí? El mecanismo de acción es ingresar por difusión pasiva al interior del hongo, interactúa con ambas subunidades de la tubulina que está polimerizada, degrada la formación de microtúbulos e inhibe la formación del uso mitótico. Y yo inhibo la mitosis, detengo el crecimiento celular, entonces va a detenerlo. Y por lo tanto es considerado fungistático. Como les había dicho, el espectro es súper pequeño, solamente se usa para la dermatofitosis, ¿sí? Y algo importante, que es el mecanismo de acción, que a nivel celular en sí no está muy claro, pero lo que sí se sabe es que tiene alta afinidad por las células productoras de queratina. Ya se deposita en una nueva formación de piel, donde se une la queratina, y protege a la piel de de una nueva infección. O sea, no va hacia la piel ya infectada, sino que lo que hace es prevenir la infección de las nuevas estructuras de la piel, justamente. Por lo tanto, piensen que se debe administrar por durante 2 a 6 semanas más o menos en infecciones de piel y de pelo, de cuero cabelludo, para permitir que se sustituya la queratina infectada por las estructuras residentes, ¿sí? Entonces, vos lo que vas a hacer es administrarlo hasta que justamente termine el periodo de la enfermedad y se renueve todo el estrato córneo nuevamente. Justamente las infecciones, por ejemplo, en las uñas, que también está dada por dermatofitos, son mucho más resistentes, porque tenés que esperar que justamente rebrote una nueva uña protegida. Entonces suelen ser aún tratamientos más largos, ¿sí? Como importante de reacciones adversas, suelen dar bastante cefalea, sí, importantísimo, un 15%, y otras reacciones mucho más infrecuentes, perdón, náuseas, vómitos, alteraciones neurológicas, fotosensibilidad, hepatotoxicidad, neutropenia, y puede haber signos estrogénicos en los chicos, ¿sí? Es importante que induce el metabolismo de anticoagulantes orales, anticonceptivos orales y ciclosporina. Y piensen que si los induce, eh, las reacciones que podemos tener, o sea, las interacciones que podemos tener. Así que cuidado. Y son categoría C. Además, aumenta los niveles plasmáticos de etanol y hay interacciones como el grupo anterior con los inductores enzimáticos. Como están viendo, y no quiero ser repetitivo, háganse un cuadrito, por favor, eh, y vayan haciéndose para en sí todo el segundo parcial, que es súper importante, de los CYPs, qué es inhibidor, qué es un estimulador, y qué va pasando si vos inhibís un CYP o estimulás un CYP, y qué fármacos pueden interactuar entre sí. Se lo digo como consejo porque les va a resultar mucho más fácil a la hora del estudio. Y por último, para hablar de los últimos dos fármacos, la nistatina, ¿sí? Que en sí tiene una estructura y mecanismo de acción muy similar a la anfotericina B, pero justamente es de administración tópica y solo para cándida. Justamente como es hasta más tóxica que la anfotericina B, porque tiene mucha menos selectividad, solamente se va a usar para cándida y de uso tópico. O sea, es súper tóxico si se da parenteral y se puede administrar eh, por vía cutánea, vaginal u oral para lo que es candidiasis oral. Y por último, un fármaco que es la fluoxetosina, que en sí sepan que no está en Argentina, pero se los tengo que nombrar, primero porque está en la bibliografía y segundo porque si llega a llegar al país lo tienen que conocer y además el mecanismo de acción es muy interesante. Es el único que afecta al ADN, ¿sí? A la síntesis de ADN micótico de todos los que vimos, ¿sí? Lo que hace es ingresar a la célula fúngica como fluoxetosina y por la citosina de aminasa, que justamente, como no va a afectar a células humanas, porque las células humanas no tienen esa citosina de aminasa, se va a transformar en 5-fluoracilo, que va a terminar inhibiendo a la timidilato sintasa, que es justamente una de las enzimas encargadas de hacer la síntesis del ADN micótico. Entonces, justamente,
va a detener el crecimiento, ¿sí? Eh, Como les había dicho, tiene baja toxicidad por lo que les comentaba, no afecta a las células humanas y tiene un pequeño espectro, ¿sí? Los usos están bastante limitados, ¿sí? Se combina con anfotericina B para una meningitis por cripto. Algunas especies de cándida son susceptibles y se puede utilizar para cromoblastomicosis, ¿sí? El uso más importante es combinada con anfotericina B para la meningitis por criptococo. Lo importante es que justamente es súper cara, no está acá en Argentina, por eso no le voy a dedicar más de 2 diapositivas. Como efectos adversos, tiene depresión de la médula ósea, náuseas, vómitos y diarrea, enterocolitis grave y hepatotoxicidad. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para hacer esta clase a modo de introducción. Espero que les haya gustado. Acá les dejo mi mail por cualquier tipo de consulta que tengan. Les deseo éxitos en el parcial y que tengan buena semana.